Soy José María González Linares, profesor en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga, y este vídeo pertenece a una serie de vídeos dedicados al tema del procesador. En vídeos anteriores hemos visto cómo diseñar un procesador MIPS. Hemos visto un diseño bastante simple y básico que permitía ejecutar todas las instrucciones en un solo ciclo. Vimos que era mejor intentar utilizar un diseño más eficiente que consiste en segmentar el cauce de datos de ese procesador. Esa segmentación es especialmente fácil de implementar en este procesador MIPS porque todas las instrucciones MIPS tienen el mismo tamaño de 32 bits. Por tanto, es muy sencillo conseguir buscar esas instrucciones en un solo ciclo. Como comparación, hay procesadores como por ejemplo los de Intel, en el que el tamaño de las instrucciones puede variar y ser de tamaño 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes, hay de tamaños muy variables. Además, el formato de las instrucciones MIPS son bastante regulares y además son pocos formatos, son solamente 3 formatos: el formato I, el formato J y el formato R, de forma que se pueden decodificar esas instrucciones y además leer los registros que vayamos a necesitar como operandos en un solo paso. Además, a la hora de realizar accesos a memoria, se puede utilizar la etapa de operaciones en la unidad aritmético lógica durante la tercera etapa para calcular la dirección de memoria, y en la etapa siguiente acceder a esa misma memoria. Por tanto, no es necesario tener varias instrucciones para realizar esos accesos a memoria. Y por último, el alineamiento de los operandos en memoria hace también más sencillo poder acceder a esos operandos en un solo ciclo. Si no estuvieran alineados, sería necesario realizar varios accesos para traerse el mismo operando. Bueno, una de las razones por las que se implementó el diseño, el procesador MIPS de la forma en lo que vimos, es porque es muy sencillo asociar las diferentes fases que consideramos durante la ejecución de las instrucciones a diferentes etapas, de forma que podríamos segmentar el cauce en tantas etapas como fases tengamos en nuestro ciclo de instrucción. En el caso que vimos del MIPS, teníamos la fase de búsqueda de instrucción, la fase fetch, que normalmente la vamos a referir como IF, la fase de decodificación, que normalmente la vamos a referir a ella como la fase ID, la fase de ejecución, en la cual hacemos el cálculo de las direcciones de memoria o ejecutamos la operación necesaria para esa instrucción, que es la fase EX, y la fase de acceso a memoria, MEM, para obtener los operandos de memoria, para acceder a memoria, y la fase de posescritura, write-back, para escribir el resultado en el banco de registros. Para ver cómo sería el funcionamiento de la segmentación en este procesador, vamos a partir de un código simple como este que tenemos aquí, en el cual primero hay una instrucción load, después hay una instrucción BEQ, después una instrucción sub para restar dos registros, una instrucción store y otra instrucción add. El código no hace nada en particular, simplemente son 5 instrucciones que hemos colocado para ver cómo se van ejecutando durante en el cauce en el camino de datos del procesador. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestro procesador, recuperando el diseño que teníamos, vimos que podíamos separarlo como en 5 fases: la fase de búsqueda de la instrucción, la fase de decodificación, la fase de ejecución, la fase de memoria y la fase de posescritura. Y conforme van entrando las instrucciones, van entrando primero por la fase de búsqueda, después de codificación, acceso, esa ejecución en la ALU, acceso a memoria y posescritura. De forma que entran en el mismo orden en el que se van a ejecutar,
y por tanto llegará un momento en el cual la instrucción load estará durante su fase de posescritura, la instrucción BQ que viene a continuación estará en la fase de acceso a memoria, la instrucción sub se encontrará durante la fase de ejecución, la instrucción store durante la fase de decodificación y la instrucción add durante la fase de fetch. Entonces, en un mismo instante hay 5 instrucciones que se están ejecutando. Y para poder tener las 5 instrucciones ejecutándose, vamos a necesitar unos registros de segmentación que almacenen toda la información que necesiten esas instrucciones. De esa forma tenemos, por ejemplo, el registro de segmentación if/id, que almacena toda la información que se obtuvo durante la fase de búsqueda, durante la fase del fetch, y que será necesaria para después decodificar esa instrucción y leer los operandos. En el registro de segmentación id/ex está toda la información que se ha obtenido de decodificar la instrucción, de qué operaciones va a hacer, de qué registros va a utilizar, de cuáles son las operaciones que queremos hacer en la ALU. Toda esa información estará en este registro para que después en la siguiente fase se puedan ejecutar tanto esta fase como las fases posteriores. Lo mismo para el registro de segmentación ex/mem y el registro de segmentación mem/w. Por tanto, en cada uno de estos registros de segmentación se almacena toda la información que se generó en la etapa anterior y que será necesaria para las etapas posteriores, no solo para la etapa siguiente, sino también para las etapas posteriores. Por tanto, de esa forma, en este registro de segmentación if/id tenemos toda la información relativa a la instrucción store. En el registro id/x toda la información de la instrucción sub y así con el resto de instrucciones. Para que esto funcione correctamente necesitamos una señal de reloj, de forma que el periodo de la señal de del reloj será igual a el tiempo necesario para realizar todas las operaciones de cada fase. Ya vimos que ese tiempo, pues para los ejemplos que estábamos poniendo, debía ser de 200 picosegundos, para que diera tiempo a acceder a la memoria y realizar todas las operaciones en la ALU. Y por tanto, cada ciclo de reloj habrá que actualizar el registro de segmentación con los flancos ascendentes, con toda la información que se haya generado durante esa fase. En el caso de los accesos a memoria y de las operaciones en la ALU, necesitamos completar o tener información durante todo el ciclo de reloj, durante los 200 picosegundos, para poder generar toda la información. Pero en el caso del acceso al banco de registro dijimos que solamente con 100 picosegundos era suficiente para leer los registros o para escribirlos. Entonces, como tenemos 200 picosegundos, podremos, por ejemplo, o bien utilizar los segundos 100 picosegundos para leer y los 100 primeros picosegundos para escribir, o al revés. Nos va a interesar hacerlo de la forma en la que está aquí dibujado. Leeremos durante la segunda mitad del ciclo y escribiremos durante la primera mitad del ciclo. Si lo hacemos así, podemos conseguir que con este flanco descendente de reloj escribimos en un registro y por tanto durante la segunda mitad del ciclo podríamos leer ese mismo registro si lo necesitáramos leer. A esto se le denomina anticipación dentro del banco de registros y normalmente vamos a suponer que todos los procesadores implementan esta anticipación dentro del banco de registros para facilitar el acceso al mismo registro durante el mismo ciclo. Bueno, pues la situación que tenemos aquí de ejecutando las instrucciones en principio nos permite mejorar el diseño, pero vamos a tener problemas que surgen por las dependencias que existen entre las diferentes instrucciones. Esas dependencias pueden producir riesgos y dependiendo de cuál es la naturaleza de esa dependencia podemos tener riesgos que se denominan estructurales, riesgos de datos y riesgos de control. Los riesgos estructurales son aquellos que ocurren cuando durante el mismo ciclo dos instrucciones quieren acceder al mismo recurso hardware. Tal y como diseñamos el procesador MIPS,
replicando los bancos de memoria para tener un banco de memoria para instrucciones y otro para datos, y teniendo puertos separados de lectura y escritura en el banco de registros, estos riesgos estructurales no van a ocurrir. No vamos a tener ningún problema por ellos. El segundo tipo de riesgos que pueden ocurrir son los riesgos de datos. Esos riesgos de datos ocurren cuando una instrucción va a necesitar un operando que depende de que otra instrucción haya escrito ya ese operando. Entonces, esas dependencias sí nos van a producir riesgos y ahora después veremos cómo solucionarlos. Y tercer tipo de riesgos son los riesgos de control, que ocurren cuando vamos a ejecutar una instrucción cualquiera de salto. Cuando tengamos una instrucción de salto, vamos a saltar a alguna instrucción, o quizás no, pero si es un salto condicional, pero existe la posibilidad de que saltemos a algún lugar. Hasta que no conozcamos a dónde vamos a saltar, no sabemos cuál es la siguiente instrucción. Pero nosotros, tal y como diseñamos el procesador, siempre vamos a intentar ejecutar la siguiente instrucción que hay en memoria. Por tanto, se produce un riesgo, porque quizás estamos intentando ejecutar una instrucción que no deberíamos. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo resolver los riesgos de datos. Esos riesgos de datos, en principio nosotros vamos a considerar solamente la situación que se denomina de una dependencia verdadera, una dependencia de tipo RAW, R-A-W, es decir, dependencia de read after write, que significa que una instrucción, en este caso add, va a escribir un registro que es $S0 y una instrucción posterior va a necesitar ese registro $S0. Este registro no debe de leerlo hasta que no se haya escrito el valor correcto de $S0. Por tanto, eso produce una dependencia que además puede producir un riesgo si esas dos instrucciones se encuentran al mismo tiempo en el cauce. Para verlo más fácilmente, vamos a examinar la situación con un ejemplo. Vamos a suponer que los registros $T0, $T1, $T2, $T3 y $S0 tienen estos valores. Y durante la ejecución de nuestro código, pues tenemos esta situación. Entra la instrucción add, empieza a ejecutarse durante la fase de búsqueda. Pasados 200 picosegundos, esa instrucción pasa a la fase de decodificación y la instrucción sub pasa a la fase de búsqueda. Y durante esos segundo ciclo, en la fase de decodificación, la instrucción add pues lee los registros T0 y T1 que necesita. Los lee correctamente y sin problemas. En el siguiente ciclo empieza la instrucción a calcular el resultado de sumar T0 y T1 y la instrucción sub pasa a la fase de decodificación. Y durante la fase de decodificación lee $S0. Pero el valor que lee de $S0 es el que hay ahora mismo en el banco de registros, no el que ha calculado la instrucción add. Por tanto, se produce, digamos, un riesgo aquí, un problema, porque estamos leyendo un valor incorrecto. Y de hecho, cuando esa instrucción add escriba ya el valor, aquí habrá escrito ese valor correctamente, pero la instrucción sub, cuando le llegue a escribir su resultado, va a escribir un valor incorrecto, porque no leyó el valor correcto de $S0. Hay posibilidades, hay otros tipos de dependencias que podrían causar riesgos, como por ejemplo las antidependencias, que son dependencias justo al contrario de las que hemos puesto aquí. Es decir, sería como si tuviéramos la instrucción sub primero y la instrucción add después. Ese tipo de antidependencia, que también se le denominan dependencias de tipo WAR, W-A-R, que son las siglas de Write After Read, no son problemáticas porque en esas instrucciones, esas dependencias, nosotros estamos leyendo aquí el valor. En este caso sería, si tuviéramos aquí la instrucción sub, estaríamos leyendo el valor correcto de $S0 y después aquí la instrucción add escribiría durante esta fase el registro $S0. Por tanto, no produciría ningún riesgo. Solamente podrían producir riesgos estas dependencias si tuviéramos
un procesador que ejecutara las instrucciones de forma desordenada. Eso es lo que se denomina ejecución fuera de orden, y en ese caso si desordenara las instrucciones y ejecutara primero la instrucción sub, o sea, la instrucción primero ejecutara la instrucción A y después la instrucción sub, pues sí nos podría producir un problema. También hay otro tipo de dependencias que en este procesador no va a causar problemas, pero que en otros procesadores sí lo podrían causar, que son las dependencias de tipo, las dependencias de salida, que son dependencias de tipo WAW, dependencias de write after write. Esas dependencias ocurren cuando dos instrucciones consecutivas quieren escribir en el mismo registro, pero no habría ningún problema, porque la primera instrucción escribiría durante esta fase, la segunda instrucción durante esta otra fase, y por tanto no habría ningún inconveniente. Por tanto, vamos a centrarnos solamente en las dependencias verdaderas, que son las que causan riesgos en este procesador. Para poder resolver esas dependencias o esos riesgos de datos, vamos a considerar diferentes métodos. Vamos a empezar con los métodos software, que serían los métodos más sencillos, y después con los métodos hardware. El primer método software, consiste en insertar entre las instrucciones que tienen dependencias varias instrucciones que no hagan nada. Instrucciones que se denominan instrucciones NOPs, que son las siglas de No Operation. En este caso necesitaríamos introducir dos instrucciones NOP. Esas dos instrucciones no hacen nada, pero al insertar esas dos instrucciones estamos consiguiendo que, evidentemente, la instrucción add durante la fase de decodificación lee el valor correcto, pero la instrucción sub no lee el valor de $S0 hasta la segunda mitad del ciclo en el que la instrucción add está escribiendo el valor de $S0. De forma que ahora sí lee correctamente ese valor de $S0 y por tanto el resultado de la operación sí será correcto. Esto es porque hemos retrasado la instrucción sub para que se ejecute su fase de decodificación durante la misma fase que la posescritura de la instrucción de la que depende. Y como tenemos anticipación dentro del banco de registros, durante la primera parte del ciclo se escribe el valor y durante la segunda parte del ciclo se lee el valor correcto. Para poder representar más fácilmente la evolución de las instrucciones en el cauce, en lugar de usar esa representación gráfica, que es algo más costosa de hacer, vamos simplemente a representarlo mediante tablas, de forma que en cada fila vamos a colocar las instrucciones que se van ejecutando y en las columnas iremos colocando cada vez que una instrucción entre en una fase diferente. Entonces, cuando entre en la fase de fetch, pues pondremos el IF para indicar que esa instrucción ha entrado en esa fase de fetch, ID cuando vaya a entrar en decodificación, X cuando entre en ejecución, M cuando entra en la fase de memoria y W cuando entra en la fase de posescritura. Cuando vayamos a utilizar la anticipación dentro del banco de registros, es conveniente dentro de esta tabla dibujarlo de alguna forma, o bien así dibujándolo así con algún color, o por ejemplo poniendo unos corchetes para indicar que hemos utilizado la anticipación dentro del banco de registros. Esta representación es bastante útil porque nos permite, por ejemplo, determinar en qué ciclo hemos escrito o hemos, por ejemplo, los resultados de una operación, o en qué fase hemos realizado el acceso a memoria de una instrucción. Entonces podemos ir marcando en cada momento qué es lo que va ocurriendo y cuál es la duración de las diferentes partes de nuestro código. Bueno, segundo método para resolver riesgos es un método que no siempre se puede usar, pero que en el caso de que se use, pues normalmente va a ser más eficiente que en el caso anterior. En el caso anterior estamos perdiendo ciclos de ejecución. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo como este de aquí, en el cual podemos ver que tenemos una instrucción load $T2 que va a escribir un registro $T2 y la instrucción siguiente lo va a leer. Por tanto, hay una dependencia entre ellas. La podemos marcar de esta forma para indicar que hay esa dependencia.
Luego, por ejemplo, esa misma instrucción va a escribir $T3, que lo va a necesitar la instrucción store. Y ocurre lo mismo con las tres instrucciones siguientes, que tienen también dependencias load y add con respecto a $T4 y add y sw con respecto a $T5. Entonces, si nosotros empezamos a ejecutar nuestro código sin tomar ninguna precaución, pues vamos a leer valores incorrectos de $T2, $T3, $T4, $T5 y nuestro código no funcionará bien. Por tanto, para poder resolverlo, podríamos utilizar el método anterior, introduciendo instrucciones no, de forma que para ejecutar estas 7 instrucciones, si insertáramos instrucciones no, pues necesitaríamos insertar 8 instrucciones no y nuestro código pasaría a ejecutarse o tardaría 19 ciclos en ejecutarse. 19 ciclos para ejecutar 7 instrucciones significa que el CPI medio, los ciclos por instrucción, prácticamente son de 3, cuando nuestro objetivo era conseguir un CPI medio de 1. Por tanto, este código funcionaría o se ejecutaría de forma bastante poco eficiente en este procesador. Una forma un poco más eficiente de ejecutar este código consiste en fijarse que nosotros tenemos unas dependencias entre instrucciones que son consecutivas, pero por ejemplo este load que tenemos aquí con $T4 no es dependiente de las instrucciones anteriores. Entonces nosotros, si quisiéramos, podríamos moverlo, por ejemplo, justo después del load $T2, el código va a seguir ejecutándose correctamente, pero estamos consiguiendo separar instrucciones que tenían dependencias entre ellas. También podemos hacer lo mismo con la instrucción store que tenemos aquí. Podemos desplazarla a justo a este punto. No va a haber ningún problema, el código se va a ejecutar correctamente, pero ahora las dependencias están más separadas entre ellas. Las instrucciones que tienen dependencia están más separadas y por tanto es necesario insertar menos instrucciones no. De hecho, en este caso solamente hace falta insertar 2 instrucciones no para que nuestro código funcione correctamente. Si lo vemos, veremos que ahora esta dependencia que teníamos aquí entre el load $T2 y la instrucción add con $T2, vamos a resolverla solamente con ese NOP, con esa instrucción NOP que hemos metido, y ya estamos leyendo correctamente el valor. Igual con el resto de dependencias, y de esa forma hemos conseguido reducir el número de ciclos de nuestro código de 19 a 13. Hemos conseguido, por tanto, ya un CPI menor que 2, que sin ser excelente, pues ya es bastante mejor que en el caso anterior. El problema de esta técnica es que depende mucho de que el compilador sea capaz de detectar estas situaciones y reordenar el código, y además de que en el código exista esta posibilidad. Otra forma de resolver las dependencias o los riesgos de datos es mediante hardware. Vamos a ver 2 métodos, uno que consiste en hacer lo mismo que se hace en el caso software introduciendo instrucciones NOP, pero en este caso lo vamos a hacer desde el hardware, y se dice que lo que se hace es insertar burbujas. Entonces vamos a partir de este código que tenemos aquí con load, que tenemos una dependencia de $T2, y el add con sw que tiene esa dependencia con respecto a $T3, y vamos a ver cómo quedaría en nuestro hardware. Cuando esas instrucciones entran a ejecutarse, llega un punto en el cual la instrucción add vamos a decodificarla, y si tuviéramos aquí un hardware que decodifica la instrucción y detecta qué es los operandos que necesita, podría ver que va a necesitar un registro $T2 que está siendo o va a ser escrito por una instrucción que se encuentra en el cauce pero que ha entrado ya, que en este caso es la instrucción load $T2. Entonces, con ese hardware podríamos detectar el riesgo, simplemente comprobando si estos registros que necesita van a ser modificados por alguna de las instrucciones que estén en fases posteriores. Una vez que haya detectado el riesgo, puede intentar resolverlo, y para ello se utilizaría otro hardware que vamos a denominar hardware de detención del cauce, que simplemente lo que va a hacer es poner a cero el registro id/ex y
impedir que se actualice el contador de programa. ¿Con eso qué es lo que estamos consiguiendo? Bueno, pues al poner a cero este registro es equivalente a meter una instrucción NOP. La instrucción NOP es una instrucción en la cual todos sus bits son a cero y por tanto lo que hace es que esa instrucción no hace absolutamente nada. Además, como no hemos actualizado el contador de programa, pues se vuelve a repetir lo mismo que se hizo en el ciclo anterior. Es decir, se vuelve a buscar la misma instrucción, la instrucción SW, y se vuelve a decodificar la instrucción add. Eso habría que hacerlo una segunda vez para conseguir que ya durante esta fase, durante este ciclo, la instrucción load escribe durante la primera mitad del ciclo el valor de $T2 y durante la segunda mitad del ciclo la instrucción add lea el valor correcto. Esta operación de insertar burbujas nosotros la vamos a representar mediante un gráfico que es como una especie de nube o de burbuja que estamos introduciendo en el cauce. De forma que es como si volviéramos a repetir la fase de búsqueda y codificación y durante este ciclo es cuando ya se ejecuta la fase de decodificación que va a avanzar. De forma que también podemos decir que durante este ciclo ya tenemos la fase de búsqueda de instrucción de, en este caso, la instrucción SW y ya también puede avanzar. En este caso, como la instrucción SW también tenía una dependencia con respecto a $T3, pues cuando llega a su fase de decodificación vamos a tener también que introducir dos burbujas para que se ejecute correctamente. Esta operación de introducir burbujas es equivalente a insertar instrucciones NOP, pero ahora lo hacemos desde el hardware, no es necesario que el compilador detecte esas situaciones y por tanto es algo más sencillo desde el punto de vista del programador. Pero el código va a seguir funcionando con un rendimiento más limitado. Una forma de resolver mejor ese riesgo de datos es introduciendo o usando una técnica que se denomina cortocircuitos o anticipación. Vamos simplemente a mencionar esa técnica, ya en otros vídeos quizás hablemos de cómo resolverlo o cómo se realiza e implementa directamente o mejor esta técnica. Aquí simplemente lo que vamos a ver un poco en qué consistiría. Nosotros cuando estábamos en esta situación hemos introducido como dos burbujas y estamos evitando que esta instrucción avance porque sabemos que si avanza va a utilizar un valor incorrecto $T2 y va a hacer una operación incorrecta. Pero, ¿y si nosotros cuando llegamos a esta fase, a la fase de cálculo del operando, en lugar de utilizar el valor de $T2 que leímos de la fase anterior que viene aquí en el registro de segmentación, utilizamos el valor que se está usando aquí en nuestra fase de memoria, de posescritura? Si nosotros tuviéramos un camino que nos permitiera llevar directamente desde esta fase de posescritura hasta la ALU el valor que necesitamos, nosotros podríamos haber permitido que esa instrucción avanzara, leyera un valor incorrecto de $T2, pero después durante la fase de ejecución, en lugar de leer o de utilizar ese valor incorrecto, utiliza el valor que ya se está escribiendo aquí. De esa forma no tendríamos que perder dos ciclos, perderíamos solamente en este caso un ciclo y estaríamos consiguiendo anticipar el resultado que necesitamos. Esta situación normalmente la vamos a representar de esta forma, es decir, sigue estando esta burbuja que necesitábamos, pero vamos a indicar que vamos a habilitar un camino extra que hay entre la salida de la fase de memoria y la entrada de la fase de ejecución, y lo vamos a representar mediante una flecha. Estos caminos de cortocircuitos o caminos de anticipación existen desde las salidas de fases que producen datos, como por ejemplo la salida de la memoria o la salida del ALU, y las etapas que necesitan consumir datos, como por ejemplo la etapa de acceso a memoria para obtener el dato que queramos escribir, o la etapa de la ALU para obtener el dato con el que queramos operar. Entonces, de esa forma podríamos ir consiguiendo esos valores.
y, por ejemplo, para resolver el riesgo entre la instrucción add y la instrucción sw, necesitaríamos de otro cortocircuito que fuera desde la etapa de ejecución, que es la etapa en la que hemos producido el resultado de sumar $T1 y $T2, hasta la entrada de la etapa de aquí de cálculo de la dirección de memoria para poder propagar el valor que necesitamos a la etapa de memoria. Bueno, aparte de resolver los riesgos de datos, también tenemos otros riesgos que tenemos que resolver, que son los riesgos de control. Esos riesgos de control ocurren cuando tenemos una instrucción de salto, por ejemplo esta instrucción de salto condicional, que cuando vaya a realizar su fase de decodificación descubre esta instrucción que se trata de una instrucción de salto. Entonces, una primera forma de resolver este riesgo sería decir, vale, yo sé que ahora la instrucción que viene después todavía no conozco cuál es. Entonces voy a poner a cero el registro de búsqueda y decodificación, es decir, es como voy a ignorar la instrucción que acabo de leer, no voy a actualizar el contador de programa y voy a esperar a que nosotros sepamos a dónde vamos a saltar. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el salto sí se va a realizar, sí se va a tomar. La condición $2 es igual a $4 se cumple y por tanto saltamos a LU. Entonces, esa lo vamos a comprobar durante la fase de ejecución. En esta fase vamos a comparar $2 y $4, vamos a ver que son iguales y entonces sabremos que sí vamos a saltar. Entonces, como sabemos que vamos a saltar, ya sabemos que la instrucción siguiente no se va a ejecutar, por tanto ya la podemos anular. La vamos a marcar, por ejemplo, de esta forma. Y ahora, durante la fase de memoria, vamos a obtener el valor de la dirección de salto y actualizaremos el contador de programa. De forma que si durante la fase de memoria hemos actualizado el contador de programa, durante el ciclo siguiente ya entra la instrucción correcta y se puede ejecutar. Resolver este riesgo de control ha supuesto que esta instrucción, en lugar de empezar a ejecutarse justo un ciclo después, ha empezado a ejecutarse 3 ciclos después. Por tanto, tenemos una penalización porque hay ese riesgo de control que hemos resuelto de esta forma. Si el salto no se hubiera producido porque la condición no se cumpliera, es decir, $2 fuera distinto de $4, entonces la instrucción siguiente que iríamos a ejecutar es la instrucción add. Entonces, durante la fase de ejecución descubrimos que esa instrucción sí es correcta y como si es correcta, no hace falta ya esperar a la fase de memoria, sino que podemos permitir que esa instrucción empiece a ejecutarse ya directamente. Si nos fijamos, nosotros aquí hemos estado perdiendo una serie de ciclos porque no nos hemos fiado de a dónde íbamos a saltar, no sabíamos todavía con seguridad a dónde íbamos a saltar y hemos estado esperando. Si hubiéramos, en lugar de considerar de que hasta que no lo sabemos seguro no saltamos, si en lugar de eso hubiéramos hecho una predicción, es decir, hubiéramos especulado con cuál es la siguiente instrucción que íbamos a ejecutar, podríamos haber considerado que, por ejemplo, nosotros no íbamos a saltar. Íbamos a, por ejemplo, considerar una predicción de que no saltamos. Si hubiéramos hecho la predicción de que no saltamos, entonces nosotros podríamos haber ejecutado esa instrucción, su fase de codificación. Aquí, durante la fase de ejecución, habríamos comprobado que efectivamente no saltamos, que nuestra predicción ha sido correcta y por tanto podríamos permitir que esa instrucción siguiera ejecutándose. De esta forma, haciendo esa predicción de que no saltamos, lo que se llama predicción de salto no tomado, en el caso de que efectivamente no se salta y acertamos en la predicción, no perdemos ningún ciclo. Pero claro, si hacemos una predicción, corremos el riesgo de equivocarnos en la predicción, que es lo que ocurre si el salto efectivamente sí se produce. Si predecimos que no saltamos y el salto se produce, durante la fase de ejecución descubrimos que no hemos equivocado en la predicción. Y por tanto, las dos instrucciones que entraron a continuación hay que cancelarlas. Cancelamos la instrucción y además
permitimos que esa instrucción entre de nuevo a ejecutarse una vez que sepamos la dirección. Aquí hay un error y este ciclo de if hay que repetirlo aquí de nuevo porque hasta la fase de memoria no sabemos a dónde vamos a saltar. Por tanto, cuidado con esto. Voy a arreglarlo. Aquí entra la instrucción if, aquí la de decodificación, ejecución y memoria. Entonces, en el caso de que el salto sí se produzca, pues tenemos exactamente la misma situación que teníamos antes y perderíamos esos ciclos. Pero solamente en el caso de que el salto sí se produzca. Si el salto no se produce, pues no perderíamos ningún ciclo. Esta predicción de salto no tomado se denomina que es una predicción estática porque siempre se predice lo mismo y es muy sencilla de implementar, pero no obtiene muy buenos resultados. En el caso anterior ya hemos visto que cuando la predicción se equivoca, pues la penalización es bastante elevada. Por tanto, normalmente los procesadores modernos se suelen utilizar predictores más sofisticados, predictores que se denominan dinámicos, y en esos predictores dinámicos hay, por ejemplo, predictores de un bit, en el cual hay un bit que indica si el último salto se tomó o no se tomó. Entonces va cambiando el valor de ese bit conforme van ocurriendo saltos. Y dependiendo de qué es lo que ocurrió la última vez, pues se vuelve a hacer esa predicción. Es decir, si la última vez no se saltó, pues se predice que no se va a saltar. Si la última vez sí saltó, se predice que sí va a saltar. Ese predictor funciona bien sobre todo cuando hay un bucle. En un bucle, la mayoría de las iteraciones, el salto sí se va a cumplir y por tanto la predicción sí va a ser correcta. Este predictor se puede mejorar un poco añadiendo 2 bits, de forma que tengamos la historia de los 2 últimos saltos y de esa forma podemos mejorar nuestro predictor porque tiene más información sobre lo que ha ocurrido antes. Pero aún así también hay situaciones en las que no funciona muy bien. Con lo cual en la actualidad pues hay predictores algo más complicados, como por ejemplo los predictores correlados, los predictores por torneo, que son básicamente tienen una serie de predictores que cada uno va haciendo su predicción y el predictor que vaya ganando más veces en ese juego de la predicción pues es el que va seleccionando. Entonces, bueno, hay muchos predictores y hay algunos otros vídeos de este canal en el cual se habla sobre esos predictores. Además de mejorar la predicción, también es interesante intentar disminuir la penalización que existe por esa predicción incorrecta. En nuestro caso, nosotros evaluamos la condición de salto durante la fase de ejecución y accedemos o actualizamos el controlador de programa durante la fase de memoria. Entonces, si pudiéramos hacerlo todo, por ejemplo, durante la fase de decodificación, es decir, en la misma fase de decodificación leemos registros, evaluamos la condición de salto y actualizamos el contador de programa, pues nuestra penalización sería menor, sería solamente de un ciclo en lugar de los 3 ciclos que teníamos antes. Entonces, esto es factible en un procesador sencillo como el del MIPS, pero en procesadores modernos en los que los cauces suelen tener entre 10 y 20 etapas, pues no es tan sencillo retrasar o adelantar mucho la predicción del salto. Bueno, simplemente por mencionarlo, normalmente los procesadores modernos, aparte de estar segmentados, se les suelen tener una cualidad que se le denomina son superescalares. En un procesador superescalar, que además esté segmentado, normalmente lo que vamos a tener son varios cauces de datos en paralelo que además están segmentados y cada uno de esos cauces de datos en paralelo está ejecutando instrucciones diferentes. De forma que en lugar de ejecutar una única instrucción por ciclo, tenemos un ciclo más pequeño y en este caso, por ejemplo, en cada uno de esos cauces estamos ejecutando una instrucción. Por tanto, en el mismo tiempo que en un procesador básico ejecuta una instrucción, en un procesador moderno superescalar y supersegmentado, por ejemplo, de grado 4 como este de aquí,
pues estaríamos ejecutando 16 instrucciones por ciclo. Y es por eso por lo que hoy en día normalmente cuando se habla de el valor de ciclos por instrucción, en lugar de ese valor se utiliza su inversa, es decir, de instrucciones por ciclo, porque en un mismo ciclo es capaz de ejecutar varias